Bienvenido nuevamente a un video más del canal. Mi nombre es Elibar Largo y en este video vamos a aprender un poco más de la programación funcional en Java y vamos a aprender lo que es la referencia a métodos estáticos. Esta es una práctica que se utiliza cuando se implementa interfaces funcionales y esto viene también con lo que es la programación funcional en Java, que viene a partir del JDK 8 de Java. Recuerda que este es uno de algunos videos que tengo en mi canal en el que podemos ver de manera más introductoria y de manera muy fácil la programación funcional en Java, así que si de pronto no los has visto los puedes ir revisando. También puedes encontrarme en mi página web www.icodea.com. Ahí puedes encontrar un poco más a detalle algunos cursos que tengo. Y pues bueno, entonces para empezar con esta sesión vamos nosotros a revisar lo que es la programación funcional y el tema referencia a métodos estáticos. Esta es una funcionalidad que también viene con la programación funcional en Java y la vamos a ver hoy mediante un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión? El objetivo de esta sesión es aprender a usar la referencia a métodos estáticos como expresiones lambda. Como siempre, vamos a hacerlo mediante un ejemplo para que quede de mejor manera aclarado el tema. Entonces, primeramente vamos a revisar el concepto de métodos estáticos. ¿Qué son los métodos estáticos? Los métodos estáticos en Java pertenecen a la clase en lugar de a instancias individuales de esa clase. Es decir, cuando nosotros tenemos un método estático en una clase, este no pertenece a la instancia de esa clase, sino que pertenece directamente a la clase como tal. Por ende, entonces la podemos llamar directamente utilizando el nombre de la clase, sin la necesidad de crear una nueva instancia o un nuevo objeto para utilizar ese método. Entonces esta parte debe quedar muy claro. Luego, ¿qué es la referencia a métodos estáticos? Esto ya tiene que ver con la programación funcional. Entonces, ¿qué es? Es una forma de referenciar un método estático como si fuera un valor. Además, se puede usar referencias a métodos estáticos en expresiones lambda y en interfaces funcionales. Entonces es muy importante para nosotros poder utilizar referencia a métodos estáticos. Siempre vamos a utilizarlos allá por donde se tenga que utilizar una o implementar una expresión lambda a partir de una interfaz funcional. Así también nos indica como requisito que el método referenciado debe tener una firma compatible con la interfaz funcional que se está utilizando. Esto ya lo veremos y lo aclararemos en la parte práctica. Finalmente, ¿cuál es la sintaxis para referenciar un método estático? Pues la sintaxis es clase, dos puntos, y el nombre del método estático. Por último, también comentar que, como mencionaba, no se necesita crear una instancia de la clase para poder acceder al método, ya que el método no pertenece a la instancia, sino directamente a la clase. Bien, entonces, tomando en cuenta esta introducción, esta parte teórica, vamos a ir a la parte práctica para hacer el ejemplo y entender de mejor manera lo que es la referencia a métodos estáticos en la programación funcional en Java. Bien, entonces para eso nosotros vamos a utilizar un IDE, en mi caso es Spring Tool Suite, y la versión del JDK de Java 17. Puede ser cualquier IDE, como mencionaba en mi caso es Spring Tool Suite, pero puede ser cualquier IDE, puede ser Eclipse, puede ser NetBeans, puede ser Intel IDEA, no hay ningún problema. Lo que sí, como requisito para el JDK de Java, la versión debe ser igual o una superior a la 8, ya que la característica de la programación funcional viene a partir del JDK 8 de Java. Bien, entonces vamos a empezar creando un nuevo proyecto. Vamos a File, vamos a New, vamos a Java Project y vamos aquí a crear un nuevo proyecto. Vamos a darle un nombre a nuestro proyecto y en este caso le vamos a llamar métodos raya media estáticos. Vamos a quitarle la E y vamos a darle Finish. Y una vez creado este nuevo proyecto vamos a ir a Source y vamos aquí a crear una nueva clase. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle New, vamos a darle Class y vamos a crear una clase ejecutora. Por eso vamos a darle clic aquí donde dice Public Static Void Main para que tenga el método main, que es el método de arranque de una aplicación en Java. Vamos a darle el nombre de la clase al cual yo voy a utilizar. Le voy a llamar métodos static y le voy a dar un nombre al paquete de esa clase. Entonces voy a ponerle el nombre del paquete, le voy a llamar Labo y le voy a dar Finish. Entonces aquí tengo ya mi clase ejecutora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar creando? Nosotros vamos a empezar creando una interfaz funcional. Entonces, nosotros vamos a crear una interfaz funcional con un método abstracto que nos permita implementar una expresión lambda.
Esto ya lo hemos visto en videos anteriores, así que si quieres un poco más profundizar con el tema, puedes revisarlos en mi canal. Entonces yo aquí voy a empezar creando una interfaz funcional. A esta interfaz le voy a llamar operación y esta interfaz va a contener un método abstracto. Este método abstracto lo que va a hacer es devolver un tipo de dato int, lo vamos a llamar de nombre al método abstracto operar y va a recibir como parámetro dos variables. Una variable va a ser de tipo entero, la vamos a llamar A, y la segunda variable va a ser de tipo entero también y la vamos a llamar B. ¿Qué es lo que va a hacer este método abstracto? Una vez que ya lo implementemos mediante una expresión lambda, va a sumar dos números y va a devolver un resultado. Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿cómo yo haría para hacer la implementación de este método abstracto? Pues haciendo lo siguiente. Aquí declararía el nombre de la interfaz, que es operación. Voy a poner, por ejemplo, suma. Voy a poner igual y acá debo definir lo que es la expresión lambda para utilizar esa referencia a esa interfaz funcional. Entonces, ¿qué es lo que me dice el método abstracto? Me dice que recibe dos parámetros. Por ende, yo en la expresión lambda tengo que enviarle esos dos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Voy a poner A, voy a poner B, voy a poner la flecha y voy a hacer la operación. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer que sume A más B. Entonces pongo A más B, porque son los parámetros que vienen en el método. Y entonces hasta ahí todo ok. Si aquí nosotros hacemos un sysout, que es una impresión por consola, y ponemos impresión de la suma, luego para usarlo voy a utilizar otro sysout y voy aquí a utilizar la referencia que es suma y el método que se llama operar. En este método operar, ¿qué es lo que me dice? Que debo pasarle dos parámetros de tipo entero. Yo voy a poner entonces 15 y voy a poner 25. Voy a guardar y lo que voy a hacer es a darle clic derecho dentro del método main. Voy a darle run as y voy a darle Java application. Entonces aquí, como podemos ver, lo que hace es simplemente la suma de dos números, pero mediante la implementación de una expresión lambda a partir de una interfaz funcional. Entonces esto ya lo habíamos visto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar la referencia a métodos estáticos? Pues es creando una clase. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a crear una nueva clase después de la interfaz y vamos a crear una clase que la vamos a llamar calculadora. Entonces vamos a poner el nombre class, vamos a poner calculadora y vamos a poner un método estático dentro de esa clase calculadora. Entonces declaramos la palabra reserva de static, vamos a decirle que devuelve un valor, que retorna un valor que es la suma de los dos números y vamos a darle de nombre al método suma. Vamos a ponerle de nombre suma y este método lo que va a hacer es recibir como parámetro dos valores, un valor de tipo entero que le voy a llamar A y otro valor de tipo entero que le voy a llamar B. Entonces hago apertura y cierre de las llaves para definir el cuerpo del método y aquí lo que voy a hacer es que quiero que me retorne la suma de A más B. Entonces de esta manera yo he creado una clase con un método estático y entonces aquí yo puedo hacer referencia al método estático en vez de la interfaz, o mejor dicho, en vez de la implementación de la expresión lambda. Yo me evito todo este código de acá y hago referencia únicamente al método estático de la clase calculadora. Y entonces ahora se preguntarán, ¿cómo puedo hacer que en vez de hacer la implementación pueda coincidir, más bien dicho, en vez de hacer la implementación pueda pasarle el método estático y pueda realizar la misma operación? Pues muy fácil, porque recordemos que decía en la teoría que para hacer el llamado a un método estático debemos usarlo siempre y cuando haya o se use la implementación de una expresión lambda. Y también nos decía que el método siempre debe coincidir en número de parámetros y en tipo de retorno con el método abstracto de la interfaz funcional. En este caso, estos dos métodos, a pesar de que se llaman diferente, tienen los mismos parámetros y tienen un valor de retorno que es el mismo. Entonces van a coincidir, entonces yo puedo, en vez de hacer la implementación de la expresión lambda, puedo hacer referencia al método estático de la clase calculador. Entonces aquí yo voy primeramente a copiarme toda esa línea de código, la línea número 17, donde hacemos la referencia a la interfaz funcional y la implementación de la expresión lambda. Yo la voy a comentar y voy a pegar más acá abajo.
Entonces aquí lo que voy a hacer es quitar la implementación de la expresión lambda. Y lo que voy a hacer aquí es únicamente a poner el nombre de la clase, que es calculadora, y hacer referencia a su método estático. Entonces voy a poner calculadora, voy a poner dos puntos, que es la sintaxis, y voy a hacer referencia al método suma. De esta manera yo hago referencia al método estático de calculadora. Y bien, entonces si en este momento yo ejecuto el programa, la impresión por consola va a ser la misma, porque hemos refactorizado el código y lo que hemos hecho es hacer referencia al método estático de la clase calculadora, y en vez de la expresión lambda le hemos pasado la referencia al método estático, que básicamente hace lo mismo. Entonces nuevamente guardo, le doy clic derecho, le doy a dar Run As, le doy Java Application y tenemos la misma salida por consola. Con lo que quiere decir que en este caso la operación no la hacemos mediante la implementación de la expresión lambda, sino mediante el método estático de la clase calculadora. Y pues bueno, de esta manera hemos hecho la implementación de un ejercicio en el que utilizamos el uso de la referencia a un método estático allá donde se usa una expresión lambda. Y pues si este video te ha servido, te pido que te suscribas al canal, le des me gusta y lo compartas para que llegue a otras personas que también están aprendiendo. Y por este video quedamos hasta este punto y nos vemos en la siguiente clase.